que esto nunca me hubiera pasado. Yo solo soy un chico de 16 años. Ojalá nunca hubiera visto ese maldito episodio, pero les contaré todo lo que pasé ese maldito día. Mi nombre es Javier. Ese día me había parado mucho más temprano de lo usual, así que me bañé y desayuné para al final salir a caminar antes de ir a la escuela, por lo cual agarré mi mochila rápidamente junto a las llaves de mi apartamento. Mientras iba caminando y a unas calles cerca de mi escuela, había visto un puesto de películas, por lo cual me extraño ver, pero no le di importancia y me acerqué a ver qué películas o series podría tener. Total, y me encontraba algo que me gustara. Al estar en el lugar empecé a checar, pero solo había películas que yo odiaba, y lo mismo pasaba con las series. Después de un rato encontré un disco de mi serie favorita, la cual era The Roadhouse, así que fui a pagarla, a lo cual al estar al frente del dueño le pregunté: oiga, ¿cuánto sería por este disco? El señor se me había quedado viendo sorprendido para después decirme: es gratis, solo llévatelo de aquí. Al oír lo que me dijo el dueño me extrañé por la actitud que había tomado por ver el disco, pero no le tomé mucha importancia y me fui hacia mi escuela. Ya al estar en mi escuela guardé el disco de The House en una de las bolsas de mi mochila y entré a mi escuela. Ese día de clases fue como cualquier otro día, por lo cual al final de las clases me fui corriendo emocionado hacia mi apartamento sin saber qué iba a pasar. Ya al estar dentro de mi apartamento, dejé mi mochila en el suelo ya que no tenía tarea, pero no sin antes de sacar el disco. Fui a la sala de mi apartamento, prendí el televisor. Después de eso prendí el DVD y metí el disco. Todo era normal, aparecían las opciones de cualquier disco, las cuales eran iniciar, ver capítulos, opciones y extras. Me dio curiosidad la sección de extras, así que le presioné y aparecían muchas cosas que no importaban hasta que vi que una de las opciones de capítulo perdido de The House. Me dio curiosidad y lo traté de poner, pero apareció un cartel que decía: no se puede reproducir este capítulo hasta que veas todos los capítulos de la serie. Así que después de leerlo fui a ver todos los capítulos del disco, aunque algunos de ellos no me agradan, pero bueno, tenía que hacerlo para ver el otro capítulo. Estuve viendo los capítulos por horas hasta que al fin había terminado de ver todos los capítulos a las 2:58 de la madrugada, por lo cual ya iba a apagar el DVD, pero me acordé del capítulo que estaba bloqueado, por lo cual fui a la sección de extras y presioné el capítulo, el cual se empezó a reproducir. El capítulo empezaba con la intro, que estaba normal hasta que aparecía Lily caminando, pero en vez de que dijera Popo dijo Lincoln. Eso me pareció extraño, pero no le tomé mucha importancia y seguí viendo el capítulo. Apareció la tarjeta de título y me sorprendí muchísimo, ya que el nombre del capítulo era Yandere Lily, y al lado del título aparecía una niña rubia con ropa morada y con las pupilas negras donde tenía corazones. Después de eso empezó el capítulo, y se veía la casa Lou desde afuera, pero de repente cambia la escena, mostrando la sala de la casa, pero en esta estaba la niña de la tarjeta de título, pero esta tenía los ojos normales. En eso se mostraba la televisión de la casa en donde decía Game Over. La niña rubia enojada dijo: maldición, volví a perder este juego. Al decir eso se hartó del videojuego, iba a recogerlo, pero en ese momento aparece un chico albino alto, el cual después noté que era Lincoln, pero era unos 10 años más grande. Lincoln, al ver a Lily enojada, se acercó a ella. ¿Qué te pasó, Lily? Lily, al oír a su hermano, volteó a verlo y vio que la veía con una sonrisa. Es que llevo perdiendo mucho este juego y ya me harté. Decía triste y enojada hasta que Lincoln la abrazó y le dijo: tranquila, Lily, no pasa nada si pierdes. Eso pasa siempre cuando juegas un nuevo videojuego, pero si quieres estaré aquí a tu lado para ayudarte, claro, si tú quieres. Lily, al escuchar lo que había dicho Lincoln, se había sonrojado. Después de unos segundos ella le dio otro abrazo mientras asentía afirmativamente a que se quedara con ella, y así empezaron a jugar. Todo el día fue normal como siempre hasta que ya era de noche y Lily se fue hacia su habitación a acostarse. La niña rubia solamente pensaba en Lincoln y ella se dijo a sí misma: ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pongo nerviosa cada vez que estoy cerca de Lincoln? ¿Será que me está empezando a gustar mi hermano? Yo al oír lo que dijo Lily me sorprendí, ya que dijo
dijo que le empezaba a gustar su hermano. ¿Cómo es eso posible? Me preguntaba a mí mismo, pero continué viendo el capítulo. Después de eso empezaron a aparecer unas escenas de los días siguientes, en donde se veía a Lincoln ayudando a Lily. Y así poco a poco Lily se alejaba de Lincoln por lo nerviosa que se ponía, por lo cual todas sus hermanas y Lincoln no sabían por qué Lily se alejaba de Lincoln, así que las hermanas Loud hicieron una reunión de hermanas. Hermanas, ustedes ya saben por qué estamos aquí, y es por el asunto de nuestra hermanita Lily. Lori, después de decir eso, Lynn le respondió. Sí, Lori, ya sabemos que Lily se ha estado comportando raro cada vez que está cerca de Lincoln. Después de que Lynn hubiera dicho eso, Lori le respondió. Si es por eso y la razón por las que las llamé a todas menos Lily y Lincoln, es porque necesitamos una solución para saber qué le está pasando a nuestra hermanita Lily. En eso todas empiezan a pensar en qué hacer, hasta que a Lisa se le ocurrió una excelente idea. ¿Qué tal si vemos las grabaciones de la casa? Qué buena idea, Lisa. Vamos a ver las grabaciones de la casa. Después de que Lisa dijera la idea, todas las hermanas Loud que estaban se fueron corriendo directamente hacia la habitación de Lisa para ver las grabaciones de los últimos días. Al estar en la habitación, Lisa empezó a buscar las grabaciones de las últimas 2 semanas. Después de un rato las había encontrado y las empezó a poner todas las grabaciones una por una. Después de horas de ver las grabaciones de seguridad, al fin habían sabido la razón del por qué Lily actuaba raro al ver a Lincoln, pero ninguna de sus hermanas se lo tomó bien, por lo cual Lori les dijo a sus hermanas. Hermanas, cuando lleguen nuestros padres les vamos a decir lo que está pasando con Lily. Todas las hermanas apoyaron a Lori, pero lo que no sabían era que Lily las había estado escuchando todo ese tiempo, por lo cual se enojó y dijo. Se hacen sonor y las voy a matar a todas para quedarme con mi Lincoln y no vivir felices para siempre. Después de decir eso, todo el día transcurrió normal para casi todos los Loud excepto para Lily, pues ella fue a planear qué iba a hacer. Ya en la noche los señores Loud al fin habían llegado a la casa Loud. Al entrar en la casa habían visto que todas sus hijas habían dejado de hacer sus actividades y habían bajado a verlas. Los padres Loud se extrañado, pero antes de que preguntaran del por qué habían bajado a verlos, Lori empezó a hablar. Mamá y papá, les tenemos que decir algo sobre Lily. Los señores Loud voltearon a verse con cara de extrañeza, mientras que Lori al ver sus caras continuó contándoles. La razón por la que Lily se ha estado comportando raro es porque a Lily le gusta Lincoln. Terminó de decir Lori entrecortadamente mientras los señores Loud se quedaron con cara de impactados. Después de unos segundos de un silencio muy incómodo, el señor Lynn reaccionó. ¿Qué dices, Lori? Dile que no es cierto. No, papá, te estoy diciendo la verdad. Al decir eso, la señora Loud se había desmayado, mientras que el señor Loud se empezó a enojar. Ya iba a llamar a Lily para hablar con ella, pero se acordó que le había dado permiso para ir a la casa de una de sus amigas, por lo cual se empezó a tranquilizar y decidió hablar con ella en la mañana. Pasaron las horas y todos los Loud se habían ido a dormir, mientras que Lily entró silenciosamente a la casa Loud con un gran cuchillo en sus manos. Subió las escaleras lentamente para que ninguna de sus hermanas ni sus padres se despertaran. Ya al estar en la segunda planta, la pequeña niña rubia fue hacia la habitación de Lynn y Lucy, abriendo lentamente la puerta y fue directamente hacia donde estaba Lynn silenciosamente para que Lucy no la escuchara. Ya al estar al lado de Lynn, la pequeña niña le clavó el cuchillo en su cuello para que muriera rápida y silenciosamente. Ya que al fin haya muerto Lynn, Lily le abrió el estómago a su hermana para sacarle su intestino delgado. Ya al tener el intestino de Lynn en sus manos, la pequeña Lily se acercó hacia Lucy y metió el intestino en la boca de la chica gótica, la cual al sentir que tenía algo en la boca se había despertado, pero no tuvo tiempo de reaccionar, ya que Lily la había empezado a acuchillar una y otra vez en el estómago sin que la gótica pudiera gritar.
Después de que Lily asesinara a 2 de sus hermanas, fue directamente hacia su habitación en donde estaba su hermana Lisa, una de las que más ayudó a que la descubrieran, por lo cual Lily fue a la mesa de experimentos de Lisa y encontró un frasco con ácido el cual agarró para acercarse con él hacia Lisa, la cual estaba durmiendo placenteramente. Lily al verla así le echó la mitad del frasco por la boca y la otra mitad sobre su cuerpo. Lisa se despertó repentinamente pero no podía gritar ya que sus cuerdas bucales se habían derretido por el ácido. Lo último que alcanzó a ver fue a su hermana Lily, viéndola con una gran sonrisa de satisfacción para después al fin morir. Y así siguió matando a todas sus hermanas hasta que al fin faltaban sus padres, Lenny y Lori. Lily fue primero por sus padres, sosteniendo la cabeza de Lola y Lana, las cuales en sus caras tenía 2 letras cada una y eran L, E, I, N. Ya al estar en la habitación de sus padres, lo primero fue matar rápidamente a la señora Lowe, clavando su cuchillo dentro de su boca. Después fue despertar al señor Lin mientras tenía sus manos en su espalda. El señor Lin, aún con su sueño, preguntó quién estaba ahí, pero nadie respondió, por lo cual preguntó de nuevo sin recibir respuesta de nuevo. Antes de que preguntara otra vez, Lily lo golpeó con la cabeza de Lola. El golpe hizo que el señor Lin despertara completamente, viendo que quien lo había golpeado era Lily, la cual estaba sosteniendo 2 cosas en cada una de sus manos, con la cual la niña empezó a golpearlo, haciendo que el señor Lin se diera cuenta que eran esas 2 cosas, pero no alcanzó a gritar ni a hacer nada ya que la niña rubia lo había noqueado por tantos golpes que le dio en su rostro. Y después de que hubiera sido noqueado, la niña rubia terminó con su vida escribiéndole en el rostro con su cuchillo B-A-S-U-R-A. Después de eso subió al cuarto de Lori y Lenny, en la cual primero asesinó rápidamente a Lenny, mientras que a Lori se le acercó lentamente mientras que sostenía su cuchillo, se subió encima de ella y la despertó. Ya al estar despierta, la pequeña Lily le cortó el cuello y mientras Lori moría lenta y dolorosamente le empezó a clavar el cuchillo múltiples veces por la vagina y el estómago hasta que al fin había muerto. Lily, al terminar su masacre, dejó una nota en la mesa del comedor para Lincoln y huyó de la casa hacia un rumbo desconocido.